Saludos mis amigos coleccionistas de monedas. Vamos a estar hoy repasando un poco la historia sobre cosas que nos pudieran interesar, sobre todo aquellos que coleccionamos monedas de Cuba y algo digno de la numismática o de aquellos que, nos gusta coleccionar monedas, con el simple y llano hecho de que cada moneda tiene detrás una historia. Entonces, escuchando a grandes pensadores sobre estas cosas, me digné, ¿por qué no?, hacer un poco la tarea y compartir con ustedes información bastante valiosa sobre estas monedas de los ABC de Cuba. Y parafraseando un poco, les quiero comentar, por ejemplo, que la primera moneda del ABC se estuvo realizando en el año 1934. Pero para que estas monedas se acuñaran y se le conociera como ABC, pasó algo en un principio. Es decir, quiénes eran los ABC, por qué el ABC, qué pasaba en Cuba en aquel entonces. Y, por ejemplo, miren, los pesos de estrellas llegan hasta el 34, 33, 32. Son años a tener en cuenta con respecto a esto que vamos a estar mirando o escudriñando en la historia. Pero antes de empezar, les recomiendo que se pongan los cinturones, ya que este galeón medio avionizado, ¿verdad?, cogerá rumbo al sur unas 90 millas al sur, y caeremos en la provincia de La Habana, Cuba. Haremos un viaje en el tiempo y estaremos viendo en el año 1932 y anteriormente cómo el presidente de la época, Geraldo Machado, abandona el poder y deja Cuba desnuda. Y se levanta un gobierno provisional de un joven, por llamarlo así, Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Un nombre que nos es familiar a aquellos que estudiamos en Cuba y conocemos la historia de Cuba, ya que un hombre se llamó el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, y se dice que en aquel entonces su hijo, llamado Oscar, es asesinado, ya que querían que Carlos Manuel de Céspedes delatara y renunciar a sus deberes políticos, y le capturan el hijo y le dicen, se lo asesinan, o te lo asesinamos o colaboras con nosotros. Y él dijo, hagan lo que tienen que hacer, porque me van a matar un hijo, pero yo soy el padre de todos los cubanos, o todos los cubanos son mis hijos, algo así. Parafraseando la historia, caemos en que el primogénito de Carlos Manuel de Céspedes es asesinado. Y entonces solamente queda un hijo que se llama Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Ya que en esta historia que vamos a estar leyendo, ¿verdad?, y mirando y escudriñando, nos vamos a dar cuenta cómo este hijo viene a jugar un eslabón importante en la historia de Cuba, desconocida por muchos cubanos a pie, y me incluyo en la lista. Entonces, Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, el segundo hijo del padre de la patria, cuando Gerardo Machado abandona el poder, se levanta a un presidente, a un gobernante de la parte civil, y viene a ser él. Pero ¿qué viene a pasar después? Vamos a estar mirando la historia a ver qué pasa. Y dice así. Miren las monedas. Ante que todo, quiero que visualice la belleza de la moneda no voy a hablarle del 37, del 36, no voy a hablar de los falsos. Hoy vamos a estar tomándonos un cafecito en la mañana y contemplando, ¿por qué no?, la belleza de esta historia. Una historia que debemos conocer, porque yo soy enfermo a los ABC y es algo que me carcome el corazón de conocer. Entonces,
¿Qué pasó? Hubo un golpe de estado en Cuba en el año 1933. La primera moneda fue del 34, siempre tenga esto en cuenta. El golpe de estado en Cuba del año 1933 se dice que también se le conoce, mejor dicho, como la revuelta de los sargentos. Fue un conflicto armado encabezado por una fracción rebelde del ejército en La Habana, por supuesto, en Cuba, comandada por el entonces sargento Fulgencio Batista. Todos nos es familiar ese nombre de Fulgencio Batista, ¿verdad? Con la intención de poner de las presidenciales, y por supuesto habían unas elecciones que se iban a hacer y no se llegan a cumplir, ya que el Machado se va huyendo con el rabo entre las patas, como dice uno. Y entonces se arma, al irse Machado, se arma una, ¿cómo se llama esto? Unas votaciones presidenciales provisionales, donde se elige a Carlos Manuel de Céspedes y Quesada para que fuese el mismo. La revuelta fue apoyada por varios políticos no afines con el nuevo gobierno provisional de Carlos Manuel de Céspedes, destacado por el director o por el doctor Ramón Gran San Martín, futuro presidente de la República. Comenzó como una revuelta de sargentos y soldados del ejército, pero pronto se halló con una actividad estudiantil. En el director estudiantil de la Universidad de La Habana se alió con ella, y entonces las políticas autoritarias del general Gerardo Machado y la crisis de 1929 sumaron a Cuba a una de las peores crisis económicas y sociales que tuvo la isla. Miren cómo la economía siempre es parte de que un gobierno se caiga. Digo esto ya que Cuba ahora mismo está en, no sé si esto es una crisis económica, creo que sobrepasó aquello, ¿viste? Es las afueras de Jerusalén, lo que uno llamaba el Seol, el infierno, debido a que no se puede encontrar nada, según nos dicen nuestros familiares y amigos de allá. Dice, y entonces, las políticas autoritarias del general Gerardo Machado y la crisis de 1929 sumaron a Cuba en una de las peores crisis emocionales y sociales que tuvo la isla, lo que generó diversas manifestaciones de estudiantes y trabajadores que obligaron a Machado a renunciar y marcharse al exilio. Así como les cuento. A su caída quedó como presidente provisional Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, quien también tuvo que renunciar cuando, en septiembre de 1933, Fulgencio Batista encabezaba la sublevación de los sargentos, tomando el control del país y estableciendo, tras una efímera pentarquía, el gobierno de los 100 días. Así se lo conoce desde el 1933 al 1934. Aquí tienes, 34. Aquí estamos en el momento cumbre de cuando nacen nuestras amadas monedas de los ABC. Entonces, el cual también terminaría siendo derrocado en enero de 1934 por el ya coronel Batista. Es decir, que de sargento pasó a Batista muy rápido. El líder de la revuelta, el sargento Fulgencio Batista, se convirtió en jefe de las Fuerzas Armadas e inició un largo periodo de influencias en la política de Cuba. Algo que me interesa mucho con respecto a esto es lo que son las conspiraciones. ¿Okay? Y aquí aparece algo de conspiración con el ABC, con ciertas cosas. Y ya llegaremos ahí. Dice esto, vamos a ver las conspiraciones. Dice, un grupo de sargentos comenzaron a reunirse en el cuartel de Columbia.
formando una unión militar de Colombia, así se le conoció. Sus ambiciones de mejorar las condiciones del ejército se expandió rápidamente a un plan de cambio de régimen. Este grupo, más tarde llamado la Junta de los Ocho, a pesar de la incertidumbre sobre los miembros, incluye a Batista y a otros miembros de su célula ABC, así como Paulo Rodríguez, a quien algunos percibían como el líder del grupo. Ya saben, el grupo ABC era una célula, de lo que nos dice esto, que estaba conspirando con el gobierno de Machado. Se dice que el 19 de agosto de 1933 se llevó a cabo un funeral por el sargento Miguel Ángel Hernández y Rodríguez, quien fue capturado y asesinado por el gobierno de Machado en mayo del 33. Esto le dio a Batista la oportunidad de hacer una oración apasionada que lo llamó la atención como futuro líder. Escuchen esto. En el funeral se reunió con el periodista Sergio Carbo, quien actuó como un contacto importante para el mundo, en el mundo civil, ¿verdad? Dice que en agosto el grupo de sargentos elaboró un manifiesto llamando a la dignidad, el respeto y los beneficios para los soldados. Escuchen esto. Si ustedes han tenido familiares en el ejército en Cuba hoy en día, se dan cuenta cómo esta estrategia que hizo Batista de decirle al ejército: les voy a dar todo, van a ser felices, vivirán en un paraíso, también lo usa Cuba hoy en día. Les cuento porque yo he tenido familiares que han sido parte del ejército, y cuando el pueblo está muriéndose de hambre, ellos le dan pollos, le dan aceite, le dan dietas, le dan buenos salarios, etcétera, etcétera. Transporte, unas guaguas que los mueven por todo el país. Las armas están todas bien engrasaditas. Comen pollo frito y cerveza, ya que pasé en Cuba el servicio militar en la 1410 en Matanza. Entonces miren cómo esta estrategia, ¿verdad?, de tener al ejército contento los mantiene firmes en el poder, aunque el pueblo se muera de hambre. Dice, en agosto el grupo de sargentos elaboró un manifiesto llamando a la dignidad, el respeto y los beneficios para los soldados, y declarando el deber de los soldados de rebelarse. Batista pidió al grupo ABC, al que él pertenecía, que diera a conocer el manifiesto. El ABC, que se había establecido como parte del gobierno de estatus que se negoció, y Batista y otros abandonaron el grupo. Es decir, que Batista era parte del grupo ABC, y después que Batista estaba en el poder, pues abandona el grupo. Otras fracciones dentro de las Fuerzas Armadas también estaban conspirando contra el gobierno de Céspedes, y algunos hablaban abiertamente en su contra a medida que carecía el movimiento. Los conspiradores se reunían en lugares más grandes, incluida la masónica Gran Logia de Cuba. Aquí tenemos los masones una vez más conspirando contra los gobiernos, no solo de Cuba, sino a nivel mundial. No sé por qué esto siempre le da como una esencia masónica, Illuminati, a lo que es las conspiraciones, pero bueno, una vez más, no sé cómo ni llamarlo, nos endulza la mañana. Pues se reunían en la Gran Logia de Cuba y en un hospital militar en La Habana, por supuesto. Estos preparativos se volvieron algo obvios, por supuesto, pero las reuniones continuaban ocurriendo con el pretexto de planificar proyectos para mejorar la calidad de vida de los hombres alistados. La acción tuvo lugar principalmente en la provincia de La Habana, con algunas extensiones en la provincia de Matanza poco antes del golpe. Y bueno, ya lo demás es historia.
El golpe de Estado ocurre, coge el gobierno Fulgencio Batista, y eso pasó en el año 33 o 33. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si él sale del grupo ABC, ¿cómo es posible que las monedas acuñadas a partir de su gobierno, es decir, estos hermosos ejemplares, mi pregunta es, ¿por qué se acuñan estas monedas con este símbolo de libertad y se le conocen como ABC? Supuestamente Batista ya había salido del grupo y cuestiones así. Vamos a ver qué dice sobre el golpe de Estado. Dice, habíamos ganado mucha fuerza, estuvimos a punto de derrocar a Céspedes y este movimiento en el campo de Colombia, podría ser el vehículo para hacer el derrocamiento. Estas circunstancias nos impulsaron a ponernos en marcha. Partimos hacia Colombia para ver qué estaba pasando, para averiguar si debíamos hacer y para ver qué podíamos lograr. Cuando partimos para Colombia no pensábamos ni remotamente, a pesar del determinamiento psicológico que pronto se hará evidente, que los sargentos constituirían la solución definitiva al conflicto militar que Machado había dejado atrás. Quizás lo sentimos más o menos inconscientemente. Esto era una oportunidad. Esto lo dice el estudiante activista junto a Carrillo. Esto es un diálogo que aparece por acá del mismo hablando sobre el tema. El 3 y el 4 de septiembre, algunos de los oficiales de mayor rango en el cuartel de Colombia plantearon directamente cuestiones de salarios atrasados y ascenso a los oficiales superiores. El 4 de septiembre, el capitán Mario Torres Merien se presentó en una reunión de los soldados rasos en el campamento de Colombia. Batista le permitió entrar. Los soldados hicieron sus quejas con creces y Batista se dice que le sube el rango a todo el mundo. Batista entró de sargento y era general al otro día, era una cosa media loca, como él mismo. Después lo que trajo consigo, por supuesto, que Cuba, a la hora de llegar Fidel Castro, tuviésemos un ejército que era una porquería. ¿Por qué les digo esto? Porque cogió soldados rasos, sargento, que sargento es cualquiera, y le dio grados altos. Y cuando llegó Fidel Castro en el desembarco del Granma, venían 4 gatos muertos de hambre y pues no pasó nada. Cogieron el poder y cuando a la hora de pelear aquellos muertos de hambre contra el ejército de Batista, pues ¿qué iba a hacer el ejército de Batista, que no tenía experiencia de ningún tipo en guerra y cuestiones así? Y pues nada, ya lo demás es historia. Triunfa la mal llamada maldición en Cuba, que tiene un pueblo oprimido. Pero bueno, hablemos un poquito. Más o menos fue un resumen de todo lo que estuve viendo hoy en la mañana. Espero que es algo un poco diferente, tiene que ver con las monedas, sobre todo con estas hermosas monedas del ABC, las cuales me apasionan y colecciono. Y fue bueno, tanto para ustedes yo creo, pero principalmente para mí, poder hojear estas páginas de la historia y darle vueltas en mi cabeza, porque tampoco sabía, pensé por ejemplo porque se le dice al grupo ABC que era un partido de izquierda, ya que tenía aquí atrás el diseño en el 34, aquí les voy a mostrar el diseño del martillo y la O, el 3 y el 4, en la parte del diseño. Y honestamente, leyendo y estudiando, pues no, era un grupo de ultraderecha. Y todo lo que no venía a derecha, ellos tomaban represalias
de guerras y de tiros y cuestiones rápidamente. Bueno, tumbaron a Machado, Batista era el grupo ABC. Años más tarde, esta parte de cómo organizar las cosas por células y cuestiones así, y el secretismo y las conspiraciones, fue lo que usó Fidel Castro para llegar al poder también. Aunque al final se alzó a las armas, pero fue más o menos la misma idea de las células y el secretismo y las cuestiones y los muertos y los torturados y cuestiones así. Amigos coleccionistas, este galeón ha regresado acá a 90 millas al norte y vamos a terminar el video de hoy. Espero que le haya gustado esto, espero que comparta el video si le es de agrado. Y si usted no colecciona monedas, para mi gusto, hay monedas como estas del ABC, que son mis preferidas. La famosa del 37, muy difícil 36, 39. Esta de José Martí, por ejemplo, esto tiene plata del 37. Es decir, que si no tienes un 37, te compras un Martí del 53. Y la plata de esto se hizo con los ABC del 37 y del 36 también. ¿Qué le parece? Sí, porque si las cogieron para derretirla, para hacer esto, aquí tenemos dos monedas en una. Ya usted sabe, sería bueno hacer un diseño con Martí y la mujer del ABC en el reverso, para fundamentar esta historia como una medalla, ¿verdad? Bueno, yo no quisiera quedarme ahí con ustedes charlando un poco sobre la numismática de Cuba, sobre el conocimiento de las monedas y estas cosas, pero bueno, no va a ser posible, ya que son 20 minutos de video y vamos a quedarnos hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.